Muchas gracias, presidente. Señor secretario de la Función Pública, bienvenido. Muy buenas tardes. Compañeros diputados, compañeras diputadas. El fenómeno de la corrupción en México tiene un impacto directo en su desarrollo, en la calidad de su incipiente democracia y en el bienestar colectivo. Afecta el respeto a los derechos humanos y el acceso a la impartición pronta, expedita e imparcial de la justicia. Alienta la impunidad y la comisión de delitos en la esfera gubernamental y en las actividades privadas. Provoca un daño en la relación de los ciudadanos con las instituciones y socava la legitimidad de todo gobierno. La corrupción obstruye el imperio de la ley y lesiona el Estado de Derecho. Debilita los esfuerzos para combatir la pobreza y la desigualdad y para alcanzar un mayor desarrollo económico. El abuso del poder público y la impunidad han provocado que existan más incentivos para realizar acciones u omisiones en el servicio público que para cumplir las normas. El fenómeno de la corrupción distorsiona el funcionamiento de los órganos del Estado y de sus servidores públicos, y sus efectos se expanden más allá de los límites de lo político y lo social. Hoy día el regreso del PRI a la presidencia no ha significado mejores condiciones de vida, crecimiento económico, seguridad y paz pública. Se ha despojado al país de su patrimonio y en medio de una crisis severa de violaciones a los derechos humanos, no impera el Estado de Derecho. Por razones como estas, el gobierno actual tiene el menor nivel de aceptación registrado históricamente en nuestro país. Nuestra economía sigue sin crecer a pesar de las expectativas ofrecidas por las llamadas reformas estructurales. Más personas han caído en situación de pobreza. La desigual distribución del ingreso cada vez se profundiza más y las finanzas públicas se mantienen a flote no por la fortaleza de la economía o por la honradez de la administración pública, sino por un endeudamiento de casi la mitad del Producto Interno Bruto y por la recaudación fiscal que recae fundamentalmente en los contribuyentes cautivos. A la mitad de sexenio sigue imperando en el país un ambiente de inseguridad generalizada. En este marco, la impunidad y la ausencia de un control institucional para el manejo transparente de los recursos públicos, la rendición de cuentas y la sanción a quien infrinja la ley representa una afrenta más al pueblo mexicano. Son múltiples los casos de corrupción denunciados en los 2 últimos años de este gobierno, como nula ha sido la actuación de la Secretaría de la Función Pública ante esto. En parte por la debilidad institucional que debemos reconocer, así como por la lentitud del proceso para construir un marco efectivo de combate a la corrupción, pero también por la falta de voluntad política para ofrecer un gobierno honrado y eficaz. Recordemos que en un acto de campaña el 30 de marzo de 2012, el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto propuso crear una Comisión Nacional Anticorrupción con autonomía constitucional y que tuviera atribuciones en todos los niveles de gobierno. La iniciativa de reforma constitucional se presentó, pero quedó congelada en el Senado durante un año, hasta que el 1 de diciembre de 2013 se envió a la Cámara de Diputados una minuta que quedó pendiente de dictamen. En ese entorno se dejó en la indefinición a la Secretaría de la Función Pública. La reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, estableció la desaparición de la dependencia. En el artículo 2 transitorio del decreto, se dispuso que la Secretaría de la Función Pública siguiera en funciones hasta la creación del órgano constitucional autónomo en materia de combate a la corrupción. Algunas de las acciones encomendadas por el Ejecutivo al secretario de la Función Pública no han resultado significativas. A pesar de la importancia que debe tener el combate a la corrupción, o simplemente no han podido instrumentarse. La Secretaría de la Función Pública, a la mitad del sexenio, ha sido ineficaz para combatir la corrupción y evitar posibles conflictos de interés. Es incomprensible que en un país en que el costo de la corrupción se estima en 9% del Producto Interno Bruto,
la dependencia solo haya impuesto sanciones irrisorias a funcionarios de niveles menores. Esta es una verdadera contradicción. Durante la gestión del actual secretario, además de la lógica exoneración presidencial, solo se ha inhabilitado al director general de Exportadora de Sal, derivado de un acto que, por cierto, solo podría ser sancionado administrativamente. Función Pública reporta que del 1 de septiembre de 2014 al 31 de julio de 2015 se impusieron 10.630 sanciones administrativas, pero resulta que de estas casi la mitad fueron amonestaciones privadas y públicas, Diputado, concluya, por siendo favor. el origen de la mayoría de las sanciones el incumplimiento de la declaración patrimonial. Por otra parte, el monto de sanciones económicas no pagadas en los últimos 15 años suman 7.552 millones de pesos. Son algunos datos solamente que ilustran la problemática que hoy vivimos. Yo esperaría, por el bien del país, porque nadie le puede apostar al fracaso, que el secretario, que el presidente, que las instituciones hagan el papel que el país espera. Nadie le apuesta al fracaso. Y en el PRD vamos a empujar para que estos cambios trascendentales que se habrán de dar a partir de la reforma constitucional sean efectivos para el beneficio del país. Gracias, diputado. Diputados PRD, más cerca de ti.